preciosos de este libro y estamos viendo ya la cuarta y última parte de este libro que tiene que ver con el liderazgo. Y nosotras como mujeres virtuosas necesitamos ver de que el liderazgo nosotros necesitamos honrarlo. Es el liderazgo en la iglesia al cual Dios, como mujeres virtuosas, necesitamos identificar para que nos podamos someter y obedecer y sobre todo ganar esa bendición que el Señor quiere darnos. Pues bien, hoy vamos a dar inicio al tema de hoy, en donde nosotros veremos lo relacionado con la rebelión. ¿Sí pueden ver, amadas hermanas? Amén. Amén. Bueno, el tema que hoy nosotros vamos a ver es un tema muy importante, amadas hermanas, para lo cual yo les voy a pedir una vez más que presten toda la atención posible, estén muy atentas, aún estén allí orando. Y también algo que les quiero solicitar es que tengan sus Biblias a las manos para que nosotros podamos constatar y verificar a través de la palabra lo que el Señor nos quiere hablar con relación a las autoridades delegadas por Dios y cómo la mujer virtuosa tiene un papel importante para el sometimiento y la obediencia de las autoridades que el Señor ha colocado en la iglesia. Nosotros vemos que en nuestro vivir cotidiano siempre vamos a hallar personas que están delante de nosotros. En el hogar nosotros vamos a tener un esposo, ¿cierto? Ese esposo es el líder, es la cabeza, es la autoridad delegada por Dios. En la iglesia vamos a encontrar a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, quienes son nuestras autoridades delegadas por Dios. En el empleo vamos a encontrar también una autoridad que es el jefe. Pues bien, amadas hermanas, tenemos que tener claro que si Dios nos ha puesto una autoridad arriba de nosotras, es porque el Señor quiere guardarnos. ¿Guardarnos de qué? De la rebelión, que es el tema que hoy nos ocupa. El tema de la rebelión, amadas hermanas, es un tema muy crucial y que el Señor quiere que hoy nosotras podamos, hermanas, ver la importancia de lo que es ser obediente y ser sometida y sumisa. Pero no creamos que esta sumisión tiene que ver con el hecho de dominio, que el varón va a ejercer dominio sobre nosotros, o el varón quiere sujetarnos o tenernos controladas. No, este no es la sumisión a la cual el Señor nos habla en esta noche. La sumisión tiene que ver mucho más. La sumisión tiene un aspecto espiritual y un aspecto humano. Como hemos visto durante estos últimos jueves, nosotras estamos viendo de que como espirituales tenemos que también ligar este aspecto con el aspecto humano. Nosotros somos, recordemos, espíritu, alma y cuerpo y no podemos desligar lo espiritual de lo humano. Por lo cual, si nosotros estamos escuchando la palabra, tenemos que practicarla. ¿Oyeron? Necesitamos ser obedientes a la palabra para alcanzar la bendición. Hemos escuchado mucho acerca de la rebelión a través de la palabra y tenemos que ver que hay un enemigo que es el causante de la rebelión. El Satanás, como enemigo nuestro, del hombre, él viene a dañar el plan divino de Dios. Y el plan divino de Dios es que la mujer siempre esté sujeta a una autoridad. Y fácilmente nosotras somos engañadas cuando nos rebelamos a esa autoridad. En el hogar, por ejemplo, muchas veces nosotras no queremos someternos al esposo.
pero no nos damos cuenta que estamos infringiendo la ley divina, el mandato divino que nos habla de someterse. Y tenemos que tener claro, como lo dije al principio, el sometimiento no es dominio. El sometimiento tiene que ver con obediencia. Y esto es una obediencia basada en Dios. En la medida que nosotras nos consagramos al Señor, vamos a identificar quién es la autoridad nuestra y vamos nosotras inmediatamente a estar sujetas a esa autoridad. Pero ¿para qué nos sometemos a esa autoridad, hermanas? Para ser guardadas, para no caer en las trampas del enemigo, porque Satanás quiere venir a distraernos, a desanimarnos a través de la rebelión. Entonces, vemos que es importante que veamos cuán sutil es el enemigo, que a través de las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida como esposa, como empleada, como sierva, el enemigo siempre va a propiciar situaciones en las cuales él va a causar en nosotros una rebelión. Como por ejemplo, un hermano nos dice, uno de nuestros amados pastores nos dice, bueno, las hermanas hoy van a predicar el evangelio. Entonces, nosotras podemos decir, ay, pero es que hoy no puedo porque estoy cansada. Entonces, eso, ¿cómo se llama eso, amadas hermanas? Eso es rebelión, eso es no aceptar la decisión de la autoridad delegada por Dios. Muchas veces nosotras hemos incurrido en rebelión cuando no aceptamos los mandatos, los consejos de nuestras autoridades, en este caso los líderes o pastores. El Señor en la iglesia nos ha dado unas autoridades que son los pastores o ancianos. En este caso, en la iglesia local, aquí en Cartagena, el Señor nos ha dado 3 preciosos pastores que todos conocemos y que son unos siervos preciosos en el Señor, que en todas nosotras los amamos, los honramos, somos obedientes a ellos. Y el Señor nos quiere hablar en esta noche que si nosotras somos obedientes a estas autoridades delegadas en la iglesia local, vamos a alcanzar mucha bendición. Cuando nosotras no nos sometemos a estas autoridades, hermanas, viene el problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente en nosotros se origina un caos y afectamos a las personas que están con nosotros y a los hermanos de la iglesia. Y es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto, amadas hermanas. Vemos en este versículo, en Hebreos 13:17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Esto es un versículo, hermanas, muy clave, que no debemos olvidarlos nosotras como mujeres que somos virtuosas y estamos en el proceso de construcción, pero sí somos mujeres virtuosas. El principio de la obediencia, hermanas, amadas, estamos aquí reunidas esta noche, tiene que ver mucho, no con el mandato del hombre, sino con el mandato de Dios. El Señor es el que establece este mandato, no lo dice el pastor Álvaro o el pastor Manuel o el pastor Luis, lo dice el Señor en su palabra. ¿Y por qué el contexto dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos? ¿Por qué? Porque la mujer tiene la característica, amadas hermanas, de ser rebelde, de no someterse en su hogar al esposo, en el empleo, no obedece las órdenes de su jefe, quiere hacer lo que ella le apetece. Yo lo veo por mis compañeras ya, y he visto también esas mismas compañeras que como ellas hablan mal de sus esposos, hablan mal de sus jefes. Entonces, yo observo que realmente la naturaleza de nosotras las mujeres es una naturaleza rebelde. Por eso el Señor nos viene a hablar hoy
nos viene a hablar un poquito exigente y nos viene a decir que tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos a ellos, a nuestros pastores. Y esta sujeción, hermana, es en mucho respeto, con mucha sabiduría. Gracias al Señor porque la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia en Cartagena, ellos son unos varones que realmente han sabido pagar ese precio como pastores, como líderes. ¿Por qué? Porque ellos están velando por nosotras, ellos se preocupan en que nosotras crezcamos en vida, que nosotras prediquemos el evangelio, nos dan todas las maneras para que nosotros podamos desarrollar nuestros talentos y ellos cuidan, vigilan que nosotras estemos allí siendo esas mujeres servidoras, siendo esas mujeres que puedan ayudar a otras mujeres. Realmente es una bendición tener a estos siervos y que ellos merecen esa honra de parte nuestra. ¿Por qué? Porque ellos están velando por nuestras almas. Ellos cuidan de que realmente nosotras no nos desviemos de la sana doctrina que nos ha enseñado el Señor a través de estos siervos. Y también ellos van a dar parte de cómo están haciendo este servicio, si lo están haciendo con agrado. Ya, no, esto es un servicio que el Señor no se los impone, sino que ellos voluntariamente, por llamamiento de Dios, lo están haciendo y sobre todo por amor a la grey. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de parte de ellos para con Dios y ese compromiso los lleva a ellos a pagar un precio por sus almas, por las ovejas, por la grey que Dios ha puesto en sus manos. Y ellos tienen que hacerlo con mucha alegría, dando buen ejemplo. El vivir de estos pastores tiene que ser un ejemplo de testimonio. Tienen que ser pastores que realmente tengan un vivir en consagración, en santidad, un vivir de respeto, que su familia esté sujeta a él, que sus hijos estén sujetos a esa autoridad, ¿ya? Y que ellos cuando estén sirviendo no lo hagan a manera de queja. ¿Por qué? Porque para la grey de Dios esto no es provechoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en estos pastores un ejemplo. Y si aunque ellos se equivoquen, nosotras no somos quienes para juzgarlo. ¿Saben qué? Si nosotros juzgamos los errores de nuestros pastores, vamos a caer en rebelión. Ellos van a dar parte de sus errores o equivocaciones al Señor y nosotras no estamos llamadas a juzgarlos ni a señalarlos. Tenemos que tener mucho cuidado, amadas hermanas, porque cuando el pecado de rebelión entra en nuestras vidas, este pecado, hermana, nos absorbe completamente al punto de sacarnos de la iglesia, porque no hay una satisfacción en nuestras vidas. Y Dios quiere alertarnos, mostrarnos a través de la palabra que necesitamos tener mucho cuidado con lo que pensamos o decimos. En el caso de la rebelión, vamos a ver el concepto de lo que es rebelión. La rebelión es un espíritu demoníaco de Satanás. Yo quiero detenerme aquí, amadas hermanas, para que veamos que la rebelión procede del mismo Satanás. Son espíritus malignos que toman la mente de la mujer al punto de llevarla a que ella sea una mujer descontenta, insatisfecha en la iglesia, insatisfecha en el hogar, insatisfecha en su empleo. Y la mujer, ella es muy confiada, no ha identificado que todavía Satanás está detrás de esa insatisfacción, de ese descontento, de esa amargura. ¿Por qué? Porque ella solamente quiere hacer su voluntad, que se haga su voluntad y el Señor no nos ha llamado a que la voluntad de nosotras sea hecha o los caprichos nuestros sean hechos en la iglesia, en el hogar. Yo no me puedo venir a imponer mi voluntad en la iglesia, en mi hogar, en mi lugar de empleo. Yo tengo que evitar
en el Señor seguir los juegos y las trampas de Satanás. Inmediatamente que en mí hay una rebelión, amadas hermanas, corramos inmediatamente al Espíritu y oremos. Y renunciemos a esos pensamientos de insatisfacción, esos pensamientos en que a mí no me gusta lo que los pastores me dijeron. ¿Por qué? Porque, hermana, inmediatamente comienza la rebelión. Y esto no es nada agradable delante de los ojos de Dios. Dios aborrece la rebelión. La rebelión también es la resistencia pública o privada a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios. Cuando nosotros nos resistimos públicamente expresando nuestro descontento o privadamente o callada, nosotros estamos cayendo en rebelión. Así de sencillo, amadas hermanas. Cuando yo no apoyo a nuestros amados pastores, lo que ellos comparten en la iglesia o sus proyectos o cuando nos citan a un servicio, si yo no apoyo esto, si yo no soy una, sino que yo empiezo a murmurar, empiezo a criticar, me empiezo a quejar, amada hermana, yo estoy cayendo en rebelión. El Señor nos está dando todos los tips para poder identificar cómo caemos en la rebelión. También la rebelión es un rechazo a la corrección, instrucción, disciplina y consejo. Cuando yo rechazo la corrección que me hace mi pastor o su instrucción, disciplina o consejo, cuando yo digo, no, a mí no me gusta. La verdad es que mi pastor a mí no me gustó cómo me corrigió, fue muy fuerte, muy agresivo conmigo. Eso no va conmigo, yo no le voy a hacer caso. Eso es rebelión, amadas hermanas. Cuando ellos nos aconsejan y nosotros no seguimos sus consejos, estamos en rebelión. Cuando nos orientan también y no seguimos esa orientación, esa línea que ellos nos han trazado a nosotras las mujeres, las hermanas, las siervas del Señor, inmediatamente estamos en rebelión. La rebelión se ve manifestada en reacciones o actitudes de los hijos hacia los padres. Miren, la rebelión también se observa de los hijos hacia los padres, también de las mujeres hacia los maridos, de los empleados hacia sus jefes y de las ovejas con sus pastores. Aquí vemos muy claramente cómo la rebelión actúa. Y eso es lo que estamos viendo en estos actuales momentos. En el mundo entero hay una rebelión hacia todas las autoridades delegadas por Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esas trampas, de no estar involucradas en esos mítines, en esas protestas. Ya, yo no debo estar murmurando ni quejándome del presidente, porque eso no viene de parte de Dios. Desde el mismo momento en que yo me quejo del alcalde, de que el alcalde no hace, de que el alcalde no sirve, que quiten ese alcalde, hermana, eso es rebelión. No solamente yo estoy criticándolo, me estoy rebelando con esa autoridad. Y esa autoridad, sepan, hermana, fue establecida por Dios, porque la palabra lo dice muy claramente. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Tenemos que tener nuevamente cuidado con lo que hablamos y hacemos. Veamos ahora las características de un rebelde u obstinado. Este obstinado es una persona terca. Este rebelde también es una persona que no cede, sino que se mantiene en sus conceptos, en sus opiniones, y es lo que él dice y no quiere ser uno con las orientaciones que le da el pastor, que le da el esposo, que le da el jefe. Entonces vamos a ver cuáles son las características. Primero, vemos que Dios no ve la diferencia entre un rebelde y un adivino, ni entre un obstinado y un idólatra. Para Dios, amadas hermanas, la rebelión es igual a la adivinación y a la idolatría. ¿Por qué? Porque son pecados que Dios abomina. Dios los ve al mismo nivel. Tanto la adivinación, la idolatría y la rebelión, Dios la ve de la misma manera. Pecado, es un pecado grotesco, es un pecado
grave delante de los ojos de Dios. Y Dios aborrece la rebelión. Él quiere cuidarnos, amadas hermanas. Por eso hoy Él nos viene a exhortar, Él nos viene a mostrar cómo el trabajar de Satanás es tan sutil, pero contundente, porque Él viene como un topo debajo de la tierra, metiéndose sutilmente hasta que realmente puede tocar una fibra muy delicada nuestra, y como nosotros estemos en ese viejo hombre, amadas hermanas, el enemigo logra lo que quiere. Pero nosotras hoy vamos a seguir viendo cómo son las características de una persona rebelde u obstinada. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El pecado de la rebelión se compara a la labor que hace un adivino. Y ustedes saben que Dios, todo lo que tenga que ver con magia, con leer cartas, con tarot, eso no es agradable delante de Dios, y Dios aborrece, abomina y rechaza ese pecado. También la idolatría, compara la rebelión con la idolatría, y la idolatría es igual a la obstinación, o sea, a la rebeldía. Gracias al Señor, porque es la palabra la que nos está mostrando que la rebelión es un pecado que es grave, delicado delante de Dios, es un pecado, amadas hermanas, que si nosotros no huimos cuando hay un brote de rebelión en nuestras vidas, hermanas, inmediatamente nos pasa el caso de María, la hermana de Moisés, y que más adelante estaremos viendo. Sigamos, la idolatría es poner cualquier cosa en lugar de Dios. Igualmente ocurre con la obstinación o testadurez. Cuando yo reemplazo a Dios, eso es una idolatría, y estoy siendo una persona obstinada o terca. ¿Por qué? Porque no quiero realmente ser una persona que dependa de Dios. No quiero realmente ser una persona dependiente, sino independiente. El idólatra, ¿qué hace? Una persona que vive en pos de la adoración. Cuando nosotros centramos nuestro amor en algo, puede ser, digamos, un libro. Ese libro yo no lo presto porque no quiero que ese libro me lo vayan a rayar, me lo vayan a dañar. Eso es una idolatría. Y Dios la compara al pecado de la obstinación o testadura. Estamos siendo obstinados, tercos, duros. La rebelión dice, miren lo que dice la rebelión: no lo hago. ¿Qué dice la testadurez? Lo hago, pero a mi manera. Vemos allí los dos casos. No son opuestos, son idénticos. El uno dice, la rebelión dice, no lo hago. O sea, la persona puede decir, no quiero, no lo hago, no voy, hoy no voy a pastorear, hoy no voy a predicar. Eso es ser rebelde. El testarudo dice, bueno, yo voy, pero nada más me voy a demorar 2 horas. No, amada hermana, a ese no es la manera correcta, es a la manera de Dios. Por eso Dios nos puso una autoridad delegada. No es como yo quiero, es a la manera de Dios. Y Dios para eso estableció autoridades, y nosotros tenemos que someternos a esas autoridades. Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Eso lo vemos en Romanos 13:1. ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios respetando a las autoridades? Cuando nosotros no cuestionamos sus decisiones. Si uno de nuestros líderes se equivoca, yo no estoy llamada a criticarlo, ni a burlarme, ni a hablar su equivocación o su error con otra hermana o con otra persona conocida. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Si el hermano líder se equivocó en lo que él dijo o lo que hizo, a mí no me gusta lo que hizo, lo que dijo,
hermana, yo me debo quedar callada. Y entonces el Señor le alumbrará a él y le mostrará que se ha equivocado y él dará cuenta, pero yo no estoy llamada, yo no soy quien para juzgar la equivocación o el error del líder que Dios ha puesto en la iglesia. Yo también glorifico a Dios y respeto a las autoridades cuando considero su liderazgo, es decir, yo veo que es una autoridad que ha sido puesta por Dios y que no ha sido impuesta por el hombre. Yo estoy pendiente de que el hermano eh, va a hablar, va a dar un encargo, estoy atenta, yo obedezco de esa manera. Yo glorifico a Dios cuando yo considero su liderazgo, cuando yo lo respeto, el liderazgo de ese hermano. Y saben una cosa, que aunque nosotras seamos mayores o menores, eso no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos respetar a nuestros pastores. Un ejemplo, eh, hay dos amados hermanos, pastores nuestros, ellos son menores que yo, pero ¿saben qué hago yo? Yo respeto a estos dos siervos de Dios. Ellos son menores que yo. Yo los respeto, yo los honro y los trato de usted. Aún incluso hay diáconos también que son menores que yo. También los respeto a ellos, les digo, hermano tal, ya, o hermana X, ya. Tengo que respetar, eso es considerar el liderazgo, no importándome que sea menor, que sea mayor, que sea preparado, que no sea preparado. ¿Por qué? Porque Dios lo puso allí. Si Dios lo puso allí, yo debo respetar. Él no ha sido impuesto por el hombre, ha sido puesto por Dios. A Dios le plació, a Dios le agradó colocar a ese hermano allí en el liderazgo. Y si a mí no me agrada, hermana, yo tengo que ir a la presencia del Señor y arreglar con él, porque a mí no me agrada que ese hermano esté allí, o no me agrada la manera como él habla, o no me agrada cómo él da los encargos. De todas maneras, amadas hermanas, lo que a mí no me gusta es rebelión, y si no me someto, también es rebelión. Otra manera a través de la cual yo glorifico a Dios es cuando yo doy honra a mis pastores. Hoy hablaba con un compañero que él es cristiano y yo le preguntaba, Hernán, ¿cómo honras tú a tus pastores? Y él me decía, hermana Rosa, yo honro a mis pastores cuando él me da un encargo y yo lo cumplo. Cuando mi pastor se enferma, yo lo llamo, yo lo visito, yo estoy ahí en su casa pendiente de él. Eso es dar honra. Incluso cuando nosotros podemos hacerle a ellos un detalle, cualquier fecha, no necesariamente el día de su cumpleaños, si de pronto nuestro amado pastor, alguno de nuestros amados hermanos de pronto se graduó, ¿ya? De X carrera o hizo una especialización, yo puedo honrarlo dándole un detalle. ¿Por qué? Porque eso es honra, hermana, y uno gana mucha gracia delante de Dios cuando honramos a nuestros pastores. Honrar es respetar, es cuidar, es estar atento cuando se enferma, cuando se va de viaje, yo lo llamo, me preocupo por él, por sus necesidades, yo estoy orando y estoy haciéndole a él un seguimiento en la oración. Me preocupo por mi pastor porque mi pastor está dando su vida por mí, él se está sacrificando muchas veces. Mi pastor no duerme bien por estar pendiente de las necesidades, de los problemas que hay en la iglesia y yo ignorando todo esto, quejándome, murmurando, no sabiendo que mi pastor es una persona que está dando todo por la iglesia, por los hermanos y que él está amando lo que Dios puso en sus manos. Entonces, mi actitud, ¿qué es? Debe ser someterme. Yo también glorifico a Dios cuando evito toda murmuración. La murmuración, hermanas, hay que evitarla, ¿oyeron? No podemos regar la murmuración en medio nuestro y menos de las autoridades delegadas por Dios, porque nos va a venir un juicio. En el caso de María, vemos que María era una mujer
usada por Dios, pero ella llegó un momento de que se rebeló contra la autoridad y ella le dijo al Señor, de manera que solamente por Moisés puede hablar Dios. Ella estaba retando al mismo Dios, como queriendo decir, bueno, ¿acaso Moisés es el único que puede recibir el hablar de Dios? Yo también puedo, Dios puede hablar a través de mí, a través de Aarón, pero si a Dios le plació, hermana, tenemos que aceptar esa autoridad. Y por ella, María no aceptar esa autoridad delegada por Dios, que era su hermano, ella fue contaminada con lepra y ese es el pecado más grande. De pronto físicamente nosotros ya hoy no vamos a tener lepra, pero sí vamos a tener unas consecuencias muy graves. Espiritualmente nos vamos a secar y vamos a afectar a nuestra familia y a la iglesia en general. Por eso es importante que evitemos toda murmuración. Si nos viene alguna comentario por allí negativo o positivo, hermanas, evitemos la murmuración y más cuando es relacionado con nuestros pastores, porque es una autoridad que es la autoridad de Dios. Dios toma, infunde su autoridad, delega su autoridad. O sea, Dios baja a la tierra a través de estas autoridades terrenales que han sido impuestas por Él. Y Dios no acepta, amada hermana, que esas autoridades sean tocadas, sean criticadas y murmuradas porque lo estamos haciendo contra el mismo Dios. Lo malo es que nosotras no reconocemos que detrás de esa autoridad está Dios. Y cuando nosotros murmuramos, estamos murmurando de Dios, estamos quejándonos del mismo Dios y tenemos que ir entonces y decirle, bueno, Señor, ¿qué pasa, Señor? Y no podemos retar a Dios porque eso es un pecado grave. Tenemos que tratar cuando queremos nosotros caer en estas situaciones, tratar estos casos con el Señor. ¿Cómo surge la rebelión en la iglesia? Vamos a prestar aquí mucha atención para ver que la rebelión surge en la iglesia cuando yo pienso que puedo hacerlo mejor que el líder. Eso sí es delicado. Cuando yo considero, no, yo lo puedo hacer mejor, yo tengo más capacidades que él. Falso, hermana. Es Satanás hablando a través de esa persona que piensa de esa manera. Nosotros tenemos que ver esa posición muy delicada. Yo no puedo pensar que aunque yo esté preparada o nosotras estemos preparadas académicamente o en el servicio, que lo vamos a hacer mejor, no, hermana. Uno para servir al Señor necesita depender de Él, no de las capacidades nuestras, jamás. Yo para poderles hablar a ustedes, amada hermana, yo tengo que meterme en oración y en ayuno también, porque yo no puedo confiar en mis capacidades. Así lo hacen nuestros líderes. Nuestros líderes no confían en sus capacidades, sino ellos van a la presencia del Señor cuando van a compartir, cuando van a dar los encargos. Ellos dependen mucho de Dios. Igualmente nosotros no podemos retar, porque eso es un reto. Cuando yo pienso que yo lo puedo hacer mejor que mi líder, eso es muy delicado y tenemos que cambiar esa actitud. Cuando la rebelión surge en la iglesia, cuando yo dudo de la elección de Dios, ciertamente, si yo pienso que yo lo puedo hacer mejor, yo estoy dudando que Dios se equivocó. Entonces, Dios mío, tú te equivocaste, Padre amado, entonces ponme a mí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que aceptemos la autoridad delegada por Él puesta en la iglesia. ¿Cuándo surge la rebelión en la iglesia? Cuando yo hablo en contra de los líderes. Así sea que yo me burle, digamos, porque se le cayó el botón de la camisa. Eso es hablar en contra de los líderes. Cuando yo critico que mi pastor no se ha cortado el cabello, que está cabello, eso es. O que mi pastor tiene las uñas largas, eso es hablar en contra de los líderes. Amada hermana, los líderes delante de Dios no pueden ser criticados ni murmurados, porque eso es rebelión. Y recordemos que la rebelión es igual a la idolatría y a la adivinación. Son pecados que ofenden a la presencia de Dios y la persona de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Consecuencias de la rebelión. Una de las consecuencias de la rebelión es estar apartado de Dios.
Cuando yo estoy en rebelión, ¿qué sucede en mí? Yo me aparto inmediatamente de Dios, dejo de leer, dejo de orar y también me retraso en la parte de la prosperidad personal y de las personas que me rodean. Hay un retraso en esa prosperidad. Yo dejo de prosperar personalmente y también afecto a las personas que me están rodeando. También hay un estancamiento espiritual. Dejo inmediatamente de orar, de fluir y caigo también en muerte espiritual. Eso es lo que tenemos que ver, cuáles son las consecuencias de la rebelión. Y la rebelión es un pecado que ofende a Dios. Tenemos que evitar caer en estas situaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy indirectamente afectando a los demás y me estanco a mí espiritualmente, ya yo no avanzo más. Ya yo no lograré ser aquella mujer que sirve con una fluidez, con un espíritu libre, gozoso, ferviente y afecto a los demás. Tenemos que ver esto, que es algo que es muy delicado delante de los ojos de Dios. Seguimos. Libre de la rebelión. La rebelión, como es un pecado, se considera una atadura y ella tiene unos efectos. Los efectos de la rebelión es que se resuelven los sentimientos de culpa cuando esta rebelión es eliminada de nuestra vida. Cuando nosotros eliminamos la rebelión, inmediatamente se aparta el sentimiento de culpa. También cuando el Espíritu Santo comienza a romper las cadenas espirituales sobre nosotros. Como hay unas ataduras, el Espíritu Santo es el único que puede romperlas, pero tenemos que abrirnos al trabajar del Espíritu para que podamos ser libres y también teniendo una vida intensa de oración y obediencia a la palabra. De esta manera nosotros somos libres de la rebelión. Hay que intensificar la oración, la palabra, permitir que el Espíritu Santo haga una sanidad interior y romper todo sentimiento de culpa, de condenación, porque Satanás va a venir a atacar nuestra mente, va a ser blanco en nuestros pensamientos y para eso nosotros tenemos la sangre de Cristo, tenemos el nombre y la palabra para que nosotros podamos romper esas ataduras. Ahora, amadas hermanas, hasta aquí hemos culminado. Gracias al Señor por la porción que nos ha dado y bendecimos al Señor en esta hora. Le damos las gracias porque Él nos ha podido hablar y bendito sea el Señor porque Él ha sido muy bueno. Amén, mi hermanita. Amén, mi hermana. Amén, gloria al Señor, amadas hermanas, por esta porción en esta noche que el Señor nos ha dado. Voy a abrir el espacio de profetizar, pero ahora es el espacio para todas ustedes, para que también compartan lo que el Señor les ha dado. Realmente yo pude ver en esta porción que la rebeldía, que el oponernos contra la autoridad de Dios es una trampa. Es una trampa del enemigo, una trampa que él usa para estancarnos, hermanos. Eso tenemos que tenerlo presente. Así como en el huerto veíamos esta semana que el enemigo engañó a Eva y la apartó de la sencillez y la obediencia a Dios, y la única intención de Satanás es engañar al hombre para estorbar lo que Dios tiene para él. Así como Eva fue desviada de la sencillez y la obediencia a Dios por estar pensando, cuestionando, analizando lo que Dios había hablado, hoy en esta noche el Espíritu nos dice, ojo, porque cuando tú cuestionas la autoridad,
Cuando tú te rebeldizas contra la autoridad, pasan dos cosas. Primero, para Dios es un pecado tan terrible como el de adivinación, hermana. Eso me impactó. Un pecado tan grave como el de la adivinación, como el de la idolatría. Y dos, tienes que estar clara de que es una trampa del enemigo para estancarte. Ese ejemplo de María es muy diciente. Ella tenía dones, tenía talentos, Dios le había dado un encargo, pero ella permitió que eso, Satanás lo usara para llenarla de orgullo y pensar que ella podía hacer las cosas igual que Moisés, que ella podía ser de autoridad igual que Moisés. ¿Y en qué resultó? En que duró 7 días aislada del campamento con una lepra, pero no solamente la afectó a ella, porque usted sabe lo que es sentir una lepra ya, eso es un problema. Ahora, el pueblo esos 7 días no se pudo mover, tuvo que quedarse estancado allí, porque no se podían mover porque María estaba aislada. Entonces, hermana, cuando yo caigo en la trampa del enemigo, me daño yo, me afecto y afecto a la iglesia. Que el Señor Jesús tenga misericordia de nosotros y nos guarde para no traer estancamiento ni a nuestra vida ni a la vida de los hermanos. Gloria al Señor, hermanas. Podemos compartir. Amén, aleluya. Gracias al Señor, hermano. Porque vemos que la rebelión nos daña y la rebelión nos mata espiritualmente, no solamente a nosotros, sino que afectamos a todo lo que está alrededor nuestro. Cuando nos rebelamos, es como cuando uno tiene un hijo rebelde en la casa, uno sufre. Lo mismo el Señor sufre con nosotros porque somos rebeldes, no hacemos caso, no obedecemos es que si no obedecemos en la casa, menos vamos a obedecer a los pastores ni a nadie. Entonces, nosotros de la vida de la iglesia no podemos entrar en rebelión porque estamos dañando el cuerpo. No solamente nos dañamos a nosotros, sino que dañamos el cuerpo. Por eso es necesario no ser rebelde, sino ser obediente a la palabra. Nos mandan a hacer algo, sí, amén. Y no criticar, porque la criticadera mata también, la criticadera daña. Y entonces gracias al Señor porque por medio de esta palabra vemos que tenemos que ser obedientes, obedecer al Señor primeramente, obedecer a los pastores, obedecer a nuestro esposo, obedecer lo que el Señor nos manda hacer. Gracias al Señor por la palabra.